Hola amigos, mi nombre es Claudia. Vine el día de hoy porque vi el flyer de las vacunas y me indicaron que podía venir aquí a la iglesia de San Anthony para vacunar a mi niño. Así es que les voy a indicar el proceso. Primeramente traer su máscara, que es muy importante la mascarilla para que pueda protegerse, y también la de sus niños. Así es que aquí vamos a seguir con el procedimiento. Estamos en la parte de adelante del evento. Traje mi mascarilla, que es muy importante, y como pueden ver en el piso todo está marcado para el distanciamiento social y la seguridad de todos nosotros. Ahora me encuentro aquí con Pilar. Ella me va a chequear la temperatura para asegurarme que no tengo fiebre ni ningún síntoma. Sí, tengo cita. Ok, entonces va a rellenar este formulario y después, antes de entrar, se va a poner hand sanitizer y va a esperar en la línea roja de ahí, ¿ok? Ok, perfecto, gracias. Me desinfecto las manos, que es muy importante. Todos apenas entren tienen que desinfectarse las manos. Y ahora voy a llenar mi formulario. Ahora estoy en registración con mi mascarilla. Me voy hasta la parte de adelante para que verifiquen mis datos y verificar mi cita para obtener mis vacunas el día de hoy. Buenos días. Tengo una cita hoy. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Claudia. Por favor, verificar. Tome un lapicero y me verifica, por favor, su información y me pone, por favor, su... Verifique toda mi información. Gracias. Por favor, tome su número y espere a que la llame la enfermera en el número 1. Ok, gracias. Ahora me voy a la sala de espera. Y como pueden ver, estamos desinfectando las sillas después de cada uso. Aquí espero hasta que la enfermera llame mi número para que me dé mis vacunas. Number 1. Come with me. Ahora estoy aquí con la enfermera y como pueden ver, todo esto está privado. Tenemos esto que nos cubre y podemos tener conversaciones con la enfermera con toda la privacidad. Una vez que me da mis vacunas, me voy a la sala de espera. Gracias. Okay, this is what time you can leave. This is 15 minutes after your vaccine. And if you could fill this survey out for you, have a seat in our waiting room. Terminé con mis vacunas. La enfermera me indica que tengo que esperar de 10 a 15 minutos para observación. Regreso a la sala de espera y como ven, estamos limpiando nuevamente los asientos. El proceso duró aproximadamente de 20 a 30 minutos. Me sentí segura, protegida, obtuve los servicios que necesitaba y los invito a que vengan y participen en estas clínicas de vacuna para protegernos de las enfermedades, no solamente nosotros, pero también nuestras familias.